Buenas tardes, días con todos y todas. Vamos ahora a continuar con los diálogos que tenemos con ustedes, Napoleón y yo. Este día vamos a tratar de pensar las fisuras que podemos ubicar en el sistema y desde donde podríamos iniciar la construcción de un mundo distinto, un mundo alternativo a este. Personalmente, yo creo que la primera fisura para mí es ahí donde el sistema se desnaturaliza, es decir, donde nosotros podemos ubicar que las prácticas, los pensamientos que operan y sostienen el sistema no son naturales, es decir, uno puede detenerse a pensar críticamente esas prácticas, como por ejemplo el consumo obsesivo, el consumo compulsivo que está determinado por el sistema, o quizás observar cosas que se vuelven como parte de la cotidianidad y por lo tanto no podemos tampoco tener una distancia crítica, como por ejemplo la contaminación, ¿no? Entonces, yo parto de que la primera fisura es ahí donde nosotros desnaturalizamos el sistema y por lo tanto encontramos una cierta incomodidad con el día a día en este mundo, ¿no? Y entonces a partir de esa incomodidad uno comienza a preguntarse la posibilidad de existir, de vivir de otra manera. Entonces, a mí esa es una primera fisura que tiene más que ver con un tema de una experiencia subjetiva que logra como parar el movimiento del sistema y abrir un espacio que sería la fisura para tener una distancia crítica y poder mirar aquello que nos incomoda. Eso es para mí primero, ¿no? Una fisura. Partamos con lo que tú señalas, esta experiencia subjetiva. Yo creo que en este tiempo vivimos una situación contradictoria, paradójica a nivel de estas experiencias. De un lado, podemos ver este funcionamiento automático del sistema, esta especie de Matrix que domina la vida de las personas, la vida de las comunidades, de las sociedades, como un poder que supera las voluntades. En lo económico estamos viendo batallas que van más allá incluso del condicionamiento del Estado Nacional o en el tema geopolítico. Y cuando uno ve ese lado, casi llega a una conclusión de que es imposible poder actuar. Si es que tenemos solo esa mirada, podemos incluso caer en una visión de que el sistema es cerrado. Pero creo que allí está precisamente la búsqueda que estamos planteando, la convicción de que ese sistema no es un sistema terminado cerrado, sino que se mueve en contradicciones, se mueve en paradojas y por lo tanto vamos a encontrar, yo diría desde diversos lados, desde un lado epistemológico y desde un lado experiencial, puntos de ruptura. En términos, por ejemplo, del pensamiento crítico occidental, muchas de esas críticas y muchas de esas búsquedas de fisuras se ha dado en lo que podríamos decir más allá del bien y el mal, más allá del Estado. Pero creo que lo interesante que está sucediendo ahora es que las fisuras se están presentando antes del Estado, antes del bien y el mal. Es decir, es un momento previo, es un momento originario. Y por eso es que, como tú señalas, por ejemplo, puede haber experiencias comunitarias que van no a medirse como una superación del sistema, sino como un juego diferente, como un estar afuera de. Y creo que ese carácter, no solo de enfrentamiento, y si queremos extremar un poco, no solo de transformación revolucionaria,
sino de transformación civilizatoria previa, es lo que ahora empieza a mostrarse en las diversas experiencias que pueden ser seminales, como tú decías, experiencias de comunidades como Sarayaku o como los zapatistas. Creo que es ese esfuerzo el que empieza desde esta fisura a pensar un afuera y a pensar una nueva totalidad. Sí, pero sí, estoy de acuerdo, pero cuando yo pienso, por ejemplo, en los zapatistas, en la experiencia zapatista o en la experiencia de Sarayaku, que digamos como que vienen de dos vertientes, ¿no? Pero coinciden en querer o estar conscientes de que no es posible construir una nueva vida si tú no te desenmarcas de la lógica del sistema, o al menos intentas desenmarcarte de la lógica del sistema, porque lo que tienen digamos, de común estas dos experiencias es una apuesta por la autonomía, que me parece importante a mí, ¿no? Porque cuando tú quieres construir un mundo y no logras poner distancia en la medida de lo posible con el sistema capitalista, terminas enredando este proceso en las mismas dinámicas del capitalismo y encontrando, a pesar de la crisis en la que está, que genera serias dificultades para la vida humana, terminas otra vez encontrando un lugar. Entonces me parece que estas experiencias parten de lo que yo algo le he escuchado a los distintos voceros del zapatismo, es como una especie de seguridad de que en este sistema ya no tenemos un lugar. Eso me parece a mí fundamental para tomar la decisión de emprender esta especie de éxodo a otra existencia, a una existencia más allá o más acá del capitalismo. Porque cuando todavía pensamos que tenemos una posibilidad de reproducirnos humanamente en el sistema capitalista, no vamos a tomar la decisión de salir y emprender un proyecto autónomo. Entonces yo siempre pienso que la fisura, por eso yo insisto en que para mí la fisura, o donde empieza la fisura, ¿no? ¿Sí? Y toma fuerza la fisura, que va a fisurar el sistema, es cuando tengamos la capacidad de aceptar, y esto es doloroso, que no tenemos un lugar. Y me parece que eso es lo que alguna vez pienso que Marx planteó cuando decía que el proletariado, ¿no?, en la idea del sujeto histórico de revolución, no tiene nada que perder. Es decir, no tiene nada que perder en este sistema, por eso puede decidir emprender, digamos, el camino hacia la construcción de otro mundo. Y entonces yo digo, ese no tener que perder está ligado a esto de entender que de ninguna manera tenemos un lugar, somos, o lo que decía Lacan, ¿no?, somos la parte sin parte. Entonces, como no tenemos un lugar, tenemos que construir nuestro propio lugar. Y entonces ahí aparecen los proyectos de estos que ya son, digamos, o muestran la fisura con claridad, ¿no es cierto? Estos proyectos comunitarios que apuestan por otra forma de vivir. Como que hay entonces dos momentos. Un primer momento, como tú señalas, entender que hay una lógica del sistema y que hay una posibilidad de ruptura. Tomemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el sistema capitalista funciona bajo la predominancia de la cantidad y la calidad, o del valor de cambio sobre el valor de uso. ¿Qué implica una experiencia rupturista, así sea germinal? Tratar de ver una forma de vida que no entre en la lógica del dinero y que puede establecer procesos antes del dinero. Aquí yo quiero reforzar esta idea. Generalmente los procesos críticos, sobre todo que vienen de Occidente, son, así decirlo, más allá del dinero. Y este más allá del dinero, para poner en términos de Nietzsche, más allá del bien y el mal, o en términos de una forma de anarquismo. El anarquismo clásico es más allá del Estado, pero sigue convirtiendo al Estado en el referente. En cambio, yo creo que la novedad que empieza muy germinalmente en estas experiencias, como dice el zapatismo o Sarayaku, u otro tipo de experiencias menores comunitarias, es antes del dinero. Antes de que se constituya esta especie de lógica
que si que entramos en esa lógica ya no hay posibilidad de salir. Ujú, Diríamos, no es tanto el movimiento de salirse de, sino el no entrar en. ujú, Y creo que este no lugar es esa posibilidad de movimiento. Tomemos otro ejemplo. La modernidad occidental capitalista es una destrucción de la comunidad y una absolutización del individualismo. Existe el individuo y hay que defender el papel del individuo en la comunidad, pero el capitalismo hace que desaparezca la comunidad, ujú, que las relaciones de cercanía, las relaciones colectivas vayan debilitándose para únicamente promocionar el éxito individual, para promocionar el consumismo individual. Y ahí podemos encontrar también una lógica previa, un hecho de una experiencia en donde la identidad, incluso personal, que sí existe, sea la posibilidad de compartir antes de que se constituya esta experiencia egocéntrica del individualismo y del consumo. Y eso es lo que puede dar paso a la comunidad. Yo diría que, otra vez en esta especie de graficación geográfica, más allá del individualismo es cuando hay toda una serie de éticas que dice, puedo yo compartir y entender lo que dice el otro. Es decir, yo me coloco más allá del otro. Pero esto en cambio no es solo es estar con el otro, sino ser con el otro, compartirlo, que creo que es un poco la novedad de lo que intentan los zapatistas, de lo que también están planteando muy intuitivamente Sarayaku y otras ujú. experiencias. O sea, de lo que te entiendo es entonces como no es un más allá de, tampoco es en estricto sentido un más acá, es como la fisura es algo que suspende el tiempo del capital, digamos así, ¿no? Como que suspende el relato hegemónico y abre un espacio como fuera del tiempo donde es posible los ensayos de otro mundo, es decir, realmente es como está fuera del tiempo, es como un paréntesis en el tiempo en donde la historia puede tomar para cualquier lado. Entonces lo que hace es romper la idea de una historia irreversible. Y esto no sé, ahorita se me viene, las fisuras romperían también esta idea de las fases de la revolución, ¿no? Que primero hay que ir a una fase, por ejemplo, de una sociedad feudal, tenemos que pasar a una sociedad reindustrializada para ahí recién tener las condiciones para pasar al socialismo y de ahí al comunismo. Más bien lo que entiendo de las fisuras, de lo que tú expones, es que está por fuera del tiempo, por lo tanto podemos ir por cualquier lado y no estamos obligados, por ejemplo, y eso sería el ensayo zapatista y el Sarayaku, no estamos obligados a pasar a una fase de industrialización, ¿no es cierto?, con toda la depredación que eso supone de la naturaleza para ahí tener recién las condiciones para pasar a una sociedad que antes se llamaba comunismo, sino que podríamos coger para otro lado, ¿no es cierto? En este ensayo de la comunidad quizás sea una comunidad que no se asiente en el gran desarrollo industrial, sino que como comunidad decida aprender a vivir de otra manera más allá de las promesas de la modernidad capitalista e industrial, ¿no? O sea, es decir, no tiene que ver solo con repartir los medios, socializar los medios de producción, sino cambiar la propia relación que tenemos con nuestras necesidades y a partir de ahí con la naturaleza, entiendo. Y es un Sería hecho así. integral, porque nos va a llevar a un sentido otra vez de conjunto de la vida. Vamos a encontrar allí, yo diría que una de las trampas en las cuales hemos caído enredados es esta visión evolutiva Ujú, de lo que es la ujú, transformación y la revolución, este tema de las etapas, falsas discusiones que todavía se dan, por ejemplo, con el tema del socialismo en un solo país o todas estas discusiones que nos llevan a la imposibilidad de una alternativa transformadora. Decía que creo que esto tiene que juntar el entender y el sentir, porque puede haber ya prácticas germinales. ujú, Por ejemplo, cuando hay un sentido de comunidad, hay varias formas de comunidad. Puede haber prácticas, sobre todo que las vemos en las comunidades indígenas,
pero yo veo semillas incluso cuando hay comunidad a nivel de familia, cuando hay una relación de solidaridad en donde no está el dar para recibir, sino que es una relación gratuita, es una relación más bien de una compenetración y de una complementariedad. Pero este tipo de práctica que ya puede existir, ¿cuándo se convierte en fisura? Porque no es suficiente que exista como práctica, tiene que ser un hecho que sea asumido. Y yo diría allí también juega el conocimiento y el pensamiento, la reflexión. Es un hecho que requiere no únicamente una actuación espontánea, sino requiere una actuación que recoja, dado que son semillas que recoja grano a grano y vaya juntando y vaya encontrando puntos de confluencia. Creo que hay diversas experiencias. Aquí mismo hay experiencias, por ejemplo, de trueque que pueden ser semillas, pero si no se las potencia con su capacidad de universalización, si es que son únicamente experiencias localistas, puede repetirse la historia en donde cuidamos, yo qué sé, Cotacachi o cuidamos Guamote o cuidamos Quito como un espacio de vida y perdemos el mundo. Este es un debate no solo teórico, sino vivencial, en donde, cómo desde la acción cotidiana, desde la acción del presente ahora, estamos disputando el sentido de la totalidad. Creo que ese es el gran reto que nos toca jugar en este momento para, como yo digo en varias ocasiones, por ensayo y error, ir trazando el camino y descubriendo las posibilidades que tenemos. Sí, ese es el gran desafío, ¿no? Porque justamente de lo que se carece ahora es del gran horizonte que nos junta, ¿no? Sí, como ensayos de alternativas civilizatorias hay muchos, ¿no? El tema es cómo se articulan, ¿no? Cómo logran una especie de relato compartido que pueda eh, ser ciertamente una alternativa humana, ¿no? Al sistema capitalista. Pero a mí me parece que eso sí es tema de paciencia. Yo creo que algún momento se va a dar, porque es como pues si nosotros ponemos la imagen de la fisura, ¿no? Cuando se comienza a fisurar, esto no se detiene, sigue, y algún momento esa fisura se encuentra con la otra fisura, ¿no? Y entonces se va armando como una especie de red también de fisuras, ¿no es cierto?, donde se van conectando estas experiencias. Yo en eso no me angustio mucho, no siento angustiarme, no siento que debamos angustiarnos por tener ya ese horizonte compartido, ¿no? Porque eso va a darse en la medida en que se siga fisurando el sistema. Por eso me parece importante, por ejemplo, que de cualquier lado, en cualquier circunstancia y desde cualquier experiencia, se extienda la incomodidad. O sea, los artistas alguna vez me decían, o ellos discutían el tema de lo incómodo, y ahí me quedó esto, ¿no? Es decir, tienes que sentirte incómodo. Entonces yo lo incómodo lo junto a lo de indígnate de Marx, hay que indignarse, pero además de indignarse hay que sentirse incómodo en este sistema. No hay que dejar nunca que la comodidad, que es conformismo, nos trae. Es decir, siempre hay que sentirse incómodo porque solo cuando estás incómodo pones la distancia crítica para poder ir tejiendo el horizonte de un nuevo mundo. Creo que ese horizonte más son puntos todavía de encuentro, como cuando en cualquier lugar público se pone una serie de flechas, aquí nos vamos a encontrar. Creo que van a ser diversas búsquedas. Este es el tiempo de la diversidad, del ensayo, la diversidad en donde, sin embargo, tenemos que potenciarnos colectivamente. Creo que una de las claves puede estar en que nos sintamos incómodos en aquello que el sistema confirma como el éxito. Nos sintamos incómodos en ese carácter cuantitativo del consumo y pensemos que hay posibilidad de diversas formas de satisfacción, de placer, de goce. Esto no es un mundo de sufrimiento.
Este tiene que ser un mundo más bien en donde encontremos como fisura otras formas de goce, otras formas de realización plena humana. Y creo que hay dos actitudes. La una que tú dices, esta incomodidad, no tengo sitio, me siento afuera, y creo que la otra tiene que ser, siento un goce en salirme, Ujú. en poder, por ejemplo, tener una práctica de convivencia comunitaria, una práctica de intercambio, de trueque, en donde el valor de uso sea lo que nos conecta, y así ir buscando también a nivel de conocimiento, ver cómo compartimos y no nos apropiamos a nivel privado. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar ahora la conversación y nos volveremos a ver en un próximo debate.